Capítulo 50. Dios juzgará al mundo. Salmo de Asaf. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado, y convocado la tierra. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura. Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios, y no callará. Fuego consumirá delante de él. Y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba. Y a la tierra, para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos. Los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y los cielos declararán su justicia. Porque Dios es el juez. Selah. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios. Ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros. Ni machos cabríos de tus apriscos. Porque mía es toda bestia del bosque. Y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes. Y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. Porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros? ¿O de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza. Y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia. Te libraré, y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección. Y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él. Y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal. Y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento, y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que del cierto sería yo como tú. Pero te reprenderé, y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. No sea que os despedace, y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Para el pueblo de Dios fue, por largo tiempo, un motivo de reflexión y de discusión saber qué es más importante para Dios, si la ofrenda de los sacrificios o la práctica de la ley. El Salmo pide que se honre a Dios por medio de los sacrificios, pero asigna abiertamente el primer lugar a la rectitud de toda nuestra vida. El juicio inicia entre el pueblo de Dios. El título de este salmo, Salmo de Asaf, nos dice que es el primero de sus salmos en el orden del Salterio. Asaf fue un gran cantor y músico de la era de David y Salomón. 1 Crónicas 15 2.17 19,16 2.57, 16-17, 2 Crónicas 25 2.6 y 29 2.13. 1 Crónicas 25 2.1 y 2 Crónicas 29 2.30 añaden que Asaf fue un profeta en sus composiciones musicales. A. El Dios de dioses y su juicio. 1.3. El Dios de dioses viene a juzgar a la tierra. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado, y convocado la tierra. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura. Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios, y no callará. Fuego consumirá delante de él. Y tempestad poderosa le rodeará. A. El Dios de dioses, Jehová. Asaf, el salmista, comenzó al referirse a Dios en términos de una máxima majestad, utilizando varias palabras o nombres en las escrituras para referirse al Dios que en verdad está allí. Punto centrado. El Dios de dioses, esto destaca el poder de Dios de una manera sencilla y absoluta. Morgan. Punto centrado. Dios, Elohim, la forma en plural, intensifica esa idea, y al utilizarse siempre connota la sabiduría de Dios así como su poder. Morgan. Punto centrado. Jehová, Jehová, Yahvé, es el título por el cual él siempre es revelado en su gracia. Morgan. Y
Las tres primeras palabras del texto hebreo enfatiza que es Dios quien ha hablado, el, igual Dios, Elohim, igual Dios, Yahweh, igual Jehová. Bangemeren. Y el salmo comienza con un apilamiento majestuoso de los nombres divinos, como si un heraldo estuviera proclamando el estilo y título de un poderoso rey en la apertura de un solemne jurado. Cada nombre tiene su propia fuerza en significado. Él habla de Dios como poderoso. Elohim, como el objeto de temor religioso. Jehová, como el Dios autosuficiente y de pacto. McLaren. B. Ha hablado, y convocado la tierra. La idea es de que Dios ha llegado a Jerusalén para juzgar al mundo, y a toda la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone es reunido para ese propósito. C. Vendrá nuestro Dios, y no callará, fuego consumirá delante de él, utilizando recordatorios de la venida de Dios al monte Sinaí, Éxodo 19 2.16-19, Asaf edificó una anticipación para el justo juicio de Dios que está a punto de realizarse. Este tiempo Dios viene a Sión, no al Sinaí. Y en este poderoso salmo la escena imaginada es una teofanía, Dios apareciendo en fuego y tempestad en el monte de Sión para reunir a toda la tierra hacia su tribunal. Pero si todos los ojos están en él, sus ojos están en Israel. Kidner. Y el fuego es el emblema de la justicia en acción, y la tempestad es el símbolo de su poder abrumador. Spurgeon. 2. 4:6, el alcance del juicio se estrecha al pueblo de Dios. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra, para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y los cielos declararán su justicia. Porque Dios es el juez. Selah. A. Para juzgar a su pueblo, mientras Dios reunía a los cielos y la tierra para su juicio. Él no comenzó entre las naciones. Dios comenzó su juicio entre su pueblo, sus santos, aquellos que con él hicieron pacto con sacrificio. Y, repentinamente, ya que emerge con la última palabra del versículo 4, se cambia el turno. Israel ha apelado hacia Dios, solamente para hallar que ella misma está en juicio. Kidner. Y en el Salmo esto se siente como una sorpresa, pero no debiera de ser. Muchos siglos después el apóstol Pedro describió el principio porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? 1 Pedro 4:17. B. Juntadme mis santos, Dios reúne a su santo para juicio ante el mundo que está de testigo. Cuando Dios trata así a sus santos, Él a menudo lo hace delante de un mundo que observa. Preferiríamos que Él tratara con los pecados de su pueblo de una manera privada, pero si ellos no escuchan su corrección, llegará el día cuando Él trate sus pecados con la tierra siendo la audiencia. C. Los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Sí puede debatir que el Salmo 50 tiene en vista directa el juicio de Dios sobre Israel porque ellos son la nación reunida con él en el pacto descrito aquí, Éxodo 19 2.56. y 24 2.58. Pero por extensión, y el principio de 1 Pedro 4:17, esto tiene a todo el pueblo de Dios en vista. Ambos aspectos son verdad. Y hechos, o ratificando un pacto, literalmente, cortando, hiriendo, o quizás una alusión a la práctica de matar y partir la víctima en un rito religioso, acompañando pactos solemnes. Alexander, citado en Spurgeon. Y los creyentes no enfrentarán un juicio para su destino eterno, ellos han confiado en Jesús y su obra para con ellos y son salvos. Sin embargo enfrentarán lo que Pablo llamó el tribunal de Cristo, Romanos 14:10 a 2 Corintios 5:10, donde sus obras y motivos como creyentes serán juzgados, así se cree, por el bien de la recompensa y medida de autoridad en la era venidera. D. Y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez, Dios ciertamente juzgará a la tierra, a todos los impíos, y lo hará en su justicia. Aún él de manera absoluta tiene el derecho de comenzar su juicio entre los suyos. B.
El juicio de Dios en contra de su pueblo. 1. 7:15, reprendiendo sus rituales. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos. Porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. Porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros? ¿O de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza. Y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia. Te libraré, y tú me honrarás. Oye, pueblo mío, y hablaré. El punto de las líneas anteriores es repetido y enfatizado. Aquí Dios le habla a su pueblo, comenzando con su juicio entre ellos. Yo soy Dios, el Dios tuyo, y por lo tanto debieran de haber obedecido mejor. Trap. La ley comenzó con, yo soy Jehová tu Dios, el cual te sacó de la tierra de Egipto, y ahora la sesión de su juicio abre con el mismo recordatorio de su posición singular, privilegio y responsabilidad. No es solo que Jehová es Dios, sino tu Dios, oh Israel. Spurgeon. B. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos. Dios no reprendió a su pueblo por ofrecer sacrificio. Él les ordenó que hicieran eso. Pero él no estaba interesado en recibir más ofrendas de animales. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, aparte de su confianza en obediencia. Este era una reprensión por el ritualismo, de repeticiones vacías de ceremonias religiosas. Dios habló con su ritualismo primero, ya que fue bajo eso que ellos excusaban el pecado descrito después en el Salmo, y creían que ellos mismos estaban aprobados delante de Dios. ¿Por qué? A la primera seña de su desaprobación, 52.7, vuela sus pensamientos hacia puntos de rituales y no de relación. Kidner. La práctica de sacrificio bajo el antiguo pacto puede convertirse fácilmente en un simple ritual y una formalidad vacía. Aquellos que traen el sacrificio pueden olvidar el principio de transferir el pecado hacia una víctima inocente y en cómo debía de ser derramada su sangre hasta morir como un sustituto por ello. Los sacrificios bajo la ley judía fueron instituidas por Dios, pero ahora que el pueblo comenzó a poner su confianza en ello, Dios las despreció. Clarke. Lo que él destinó para su instrucción, ellos lo convirtieron en su confianza. Spurgeon. Los creyentes bajo el nuevo pacto ya no ofrecen más sacrificios de animales, pero aún son tentados a practicar sus deberes cristianos en un espíritu de ritualismo. Esto se debe de evitar activamente. A Dios no le agrada nuestro ritualismo. Esto se convirtió después en el pecado de los fariseos, está aún con los papistas, y de muchos evangelistas carnales, quienes creen que han servido a Dios, ya que han estado en la iglesia, hecho sus actos de ayuda, y porque han dicho sus oraciones, y mucho más. Trap. No tomaré de tu casa becerros, comprendiendo la palabra coloquial moderna o de uso callejero de la palabra becerro. Podríamos sonreír en la verdad involuntaria en las traducciones de la versión revisión estándar, no tomaré de tu casa becerros. Porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Con un poco de reflexión, es fácil el ver cómo el ritualismo no le agrada a Dios. Él no tiene necesidad por la carne de animales sacrificados. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Cuando sacrificamos a Dios no le estamos dando algo que Él no tiene. En este sentido nuestros sacrificios son para nuestro bien y no el suyo. El ritualismo derrota su obra para nuestro bien. Todos los sacrificios son de Dios antes de que sean ofrecidos, y no se convierten más suyos al ser ofrecidos. Él tampoco necesita ni puede participar de sustancia material.
Pero los corazones de los hombres no son de él sin que lo rindan con agrado. McLaren. Y ¿se imaginan los hombres que el Señor necesita estandartes, y música, e incienso, y lino fino? Si así fuera, las estrellas engalanarían su estándar, los vientos y las olas se convertirían en su orquesta, y 10.000 veces 10.000 flores exhalarían perfume, la nieve sería su lino fino, y el arco iris su cinto, las nubes de luz su manto. Oh necios y lentos de corazón, adoran y no saben qué. Spurgeon. Y si yo tuviese hambre, etc. Los sacrificios paganos eran considerados banquetes para los dioses. Creswell, citado en Spurgeon. Y los millares de animales en los collados. Hay una historia, la cual puede o no ser verdad, pero es una buena ilustración, que poco después de que el seminario de Dallas fuera fundada en los años de 1920, casi cierra debido a la bancarrota. Los fundadores se reunieron para orar y uno de ellos era Harry Ironside. Cuando fue su turno para orar, él dijo: Señor, sabemos que el ganado en los collados son tuyos. Por favor, vende algunos de ellos y envíanos el dinero. La historia sigue, y justo después un ranchero tejano llegó al negocio con un cheque de 2 cargas llenas de ganado que acababa de vender. La secretaria entró a la oficina donde los fundadores oraban, les contó lo que sucedía y presentó el cheque. Era por la cantidad necesaria para mantener abierto el seminario. El doctor Lewis Perry Chafer, el fundador y presidente de la escuela, giró hacia el doctor Ironside y le dijo: Harry, Dios vendió el ganado. Sacrifica a Dios alabanza, y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia. Dios describió aquello que él más quería que los rituales de sacrificio. Él quería un corazón agradecido, una vida de obediencia, y una vida confiando en él. Este Dios recompensa. A esto él dice: te libraré, y tú me honrarás. Y el Dios glorioso no está interesado en la pompa y el espectáculo, pero cuando clamas hacia él en el día de aflicción, y le pides que te libere, hay significado en tu clamor de angustia. Dios prefiere la oración de un corazón quebrantado al servicio más fino jamás ejecutado por sacerdotes y coros. Spurgeon. Spurgeon predicó un sermón sobre el Salmo 52.15 y le puso por título: El texto de Robinson Crusoe. Spurgeon recordó como en el libro de Defoe que después del naufragio y en la isla, Crusoe estaba a punto de morir de una enfermedad. Él está listo para morir. Él estuvo acostumbrado al pecado, y tenía todos los vicios de un marinero, pero su duro caso le puso a reflexionar. Él abre una Biblia la cual encuentra en un cofre, y echa luz sobre este pasaje: e invócame en el día de la angustia, te libraré, y tú me honrarás. Esa noche oró por primera vez en su vida, y después de eso había en él una esperanza en Dios, la cual marcó el nacimiento de su vida celestial. Spurgeon. 16:21, reprendiendo su desobediencia hacia sus mandamientos. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección. Y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él. Y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal. Y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento, y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que del cierto sería yo como tú. Pero te reprenderé, y las pondré delante de tus ojos. Pero al malo dijo Dios: podríamos ahora pensar que Dios ahora se vuelve de juzgar a su pueblo por su ritualismo y se ha vuelto hacia las naciones, para juzgarles por su iniquidad. Este no es el caso, ya que la futura referencia de declarar las leyes de Dios y de tomar su pacto lo muestra. Él habla al malo de entre el pueblo de Dios. El formalismo es un pecado en contra de Dios. La hipocresía es su resultado, un pecado en contra del hombre, y aún así en contra de Dios. Morgan. El verdadero problema con el ritual es que, si las formas es todo lo que hay en nuestra religión,
nos dan el sentimiento de estar bien con Dios cuando en realidad podríamos ser culpables de los pecados más terribles. Boice. B. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes? Dios cuestionó su derecho de hablar de su palabra cuando sus vidas estaban atoradas en una desobediencia fundamental. Sus palabras, hablar de mis leyes. Mi pacto en tu boca, hablaban de Dios, pero sus vidas le deshonraban. Y hablar de mis leyes, este versículo puede referirse a la ley ordenada que se lee públicamente en Deuteronomio 31 2.10 en adelante. Kidner. ¿Y qué tienes tú que hablar de mis leyes? Origen, antes de su necia caída, abriendo el libro e iluminando sobre este texto, no era capaz de predicar, sino romper en abundancia de lágrimas. Trap. C. Pues tú aborreces la corrección, y echas a tu espalda mis palabras. Sus vidas mostraban odio y desagrado por la palabra de Dios, sin importar lo que dijeran sus palabras. Cómo sus vidas hablaban más fuerte hacia Dios que lo que ellos decían. D. Si veías al ladrón, y con los adúlteros era tu parte, y tu lengua componía engaño, ellos específicamente habían quebrantado muchos de los mandamientos de Dios, incluyendo el 8º, el 7º y 9º mandamiento. Esta era otra manera en que desagradaban a Dios, además del ritualismo mencionado en las líneas anteriores. Y los cargos particulares son representados de todo el decálogo. Van Gemeren. Y tú corrías con él. Es cierto que las personas que han quebrantado el 7º, 8º y 9º mandamientos han roto todo el pacto. Pero también es verdad que aquellos que se asocian con los que quebrantan el pacto caen bajo la misma condenación. El pecado recae tanto en el acto como en el consentimiento. Van Gemeren. Pensabas que del cierto sería yo como tú, de algunas maneras este era el mayor pecado, el perder de vista la santidad de Dios. La idea principal detrás del concepto de santo es separación. Al pensar que Dios era como tú, ellos le consideraban más como un superhombre en lugar de lo que en realidad es, un Dios santo, con su trono en los cielos. Ellos se habían hecho tan casuales y simples en su relación con Dios. Y una manera en la que ellos se olvidaban de la santidad de Dios era en confundir su paciencia y misericordia por no tener cuidado sobre el pecado. Estas cosas hiciste, y yo he callado. A menudo caemos en el mismo error y confundimos el espacio generoso que Dios nos da para confesión y arrepentimiento, y damos a entender que Él en realidad no se preocupa sobre nuestro pecado. Y yo he callado. El silencio de Dios en una manera enfática de expresar su tolerante paciencia del mal sin castigar. Tal paciencia tiene el significado de conducir hacia el arrepentimiento, e indica la renuencia de Dios para castigar. Pero, como muestra la experiencia, a menudo es abusado. McLaren. Y una cosa maravillosa es que el silencio de Dios, esa paciencia con los pecadores, y otra cosa maravillosa es la interpretación insolente la cual el pecador da a ese silencio. Spurgeon. Pero te reprenderé, y las pondré delante de tus ojos. Ellos han malinterpretado la gracia de Dios y han olvidado su santidad. En su amor Dios no permitiría que eso continuara entre su pueblo. Él los pondrá delante de tus ojos. 3. 22-23, conclusión, la urgencia en ponerse bien con Dios. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. No sea que os despedace, y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. Con gracia Dios ofrece a aquellos que os olvidáis de Él una oportunidad para considerar y para cambiar su manera de pensar y sus caminos antes de que Él llegue a ellos con el juicio descrito en los primeros pocos versículos de este salmo. B. El que sacrifica alabanza me honrará. Esto habla al aspecto de olvidar el ritualismo y acercarse a Dios, no con ceremonias vacías, sino con un corazón rendido. Y el que sacrifica, la frase literal, aquel que sacrifica acción de gracias, mientras deja espacio para un sacrificio literal, sugiere una ofrenda de pura alabanza. Kidner.
C. Y al que ordenare su camino. Esto habla del aspecto de dejar la hipocresía y maldad, y en venir a Dios en confesión y arrepentimiento. D. Le mostraré la salvación de Dios, al realizar estas dos cosas, dejar el ritualismo y la hipocresía inicua, aún esto no obtiene la salvación del santo. Simplemente les pone en un lugar para recibir lo que Dios revela y da, la salvación de Dios.